Dicen que un lugar nunca queda realmente abandonado. Que las emociones más fuertes, el miedo, la ira, el dolor, se impregnan en las paredes, en la tierra, en el propio aire que respiras. Y esperan a que alguien regrese, no para dar la bienvenida, sino para recordar, para advertir, para asegurarse de que nadie olvide la tragedia que los condenó al silencio. ¿Te atreverías a visitar los 3 pueblos fantasma donde los muertos todavía caminan? Vamos allá. En los mapas del mundo existen puntos ciegos, lugares que, a pesar de tener un nombre, han sido borrados por el tiempo, la tragedia o el simple olvido. Son pueblos que un día rebosaron de vida, de risas y de sueños, y que hoy son solo un esqueleto de lo que fueron. Pero no todos los pueblos fantasmas son iguales. Algunos simplemente duermen, otros tienen pesadillas. Hoy viajamos a esos rincones abandonados donde los muertos parecen caminar entre las ruinas y donde les sueltan advertencias a los vivos que se atreven a profanar su quietud. Desde un pueblo español devastado por la furia de la guerra, pasando por una ciudad en Estados Unidos consumida por un fuego eterno, hasta una aldea en Japón donde los muertos han sido reemplazados de la forma más inquietante que puedas imaginar. Estas son sus historias. Hoy, te presentamos los 3 pueblos fantasma más aterradores del mundo. Número 3, Belchite, España. Nuestro viaje hacia lo macabro arranca en España, en la árida estepa de la provincia de Zaragoza. Aquí, bajo un sol implacable, se levantan las ruinas de Belchite. Pero no lo confundas con el pueblo nuevo que creció a su lado, un lugar funcional y lleno de vida. Hablamos del pueblo viejo, una cicatriz abierta en el paisaje y en la historia de un país. Un monumento al horror que se niega a guardar silencio. Antes de convertirse en un espectro, Belchite era un lugar próspero. Sus calles eran bulliciosas, se oía el sonido de las campanas de sus imponentes iglesias y la gente vivía, amaba y moría dentro de sus muros, como en cualquier otro pueblo de España. Pero en el verano de 1937, todo cambió. La Guerra Civil Española llamó a las puertas de Belchite y se negó a marcharse. La batalla de Belchite, que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 1937, fue una de las más crueles y simbólicas de la guerra. El bando republicano lanzó una ofensiva para tomar Zaragoza, y Belchite, un bastión nacionalista, se interpuso en su camino. Durante 14 días, el pueblo fue un infierno. Los combates no se libraron en campos abiertos, sino en cada calle, en cada plaza, en cada casa. Los sótanos se convirtieron en refugios y, finalmente, en tumbas. Se luchaba cuerpo a cuerpo en los salones y se lanzaban granadas por las ventanas de las cocinas. Los relatos históricos pintan un cuadro apocalíptico. El agua y los alimentos se agotaron, las enfermedades se propagaron y el sonido de los bombardeos era incesante, reduciendo a escombros edificios centenarios. Cuando el polvo se asentó, el resultado fue aterrador. Cerca de 5.000 personas habían perdido la vida en apenas 2 semanas. El pueblo estaba en ruinas. Al terminar la guerra, el régimen de Franco decidió dejar las ruinas intactas, como un macabro monumento, y construyó el pueblo nuevo justo al lado. Los supervivientes fueron trasladados y el viejo Belchite fue abandonado a sus fantasmas. Y es aquí donde la historia se funde con la leyenda. Porque quienes visitan Belchite, sobre todo de noche, juran que el pueblo no está muerto. Dicen que está atrapado en un bucle, reviviendo eternamente el horror de aquellos 14 días. El fenómeno más escalofriante de Belchite son las psicofonías, voces del más allá capturadas en grabadoras. Investigadores de todo el mundo han viajado aquí y los resultados son, como poco, inquietantes. Una de las grabaciones más famosas, captada en la iglesia de San Martín, registró una voz clara e infantil diciendo, «Rojo». Otros han grabado el sonido de campanas que fueron fundidas por el fuego hace más de 80 años, lamentos, gritos e incluso el tableteo de ametralladoras. ¿Son ecos del pasado? ¿Una especie de grabación psíquica impregnada en las piedras? Los escépticos hablan del viento, de la sugestión. Pero los testimonios son demasiados para ignorarlos. Guías y visitantes cuentan historias de sombras que se mueven por el rabillo del ojo, figuras oscuras que se asoman desde ventanas vacías y el olor a sangre o a humo de incendios extinguidos hace décadas. Uno de los lugares con más actividad es un olivar cercano, conocido como el Trujal de los Caídos, que se cree fue una fosa común improvisada. Los visitantes nocturnos afirman sentir una tristeza opresiva, la sensación de ser observados por ojos invisibles. Se habla de luces inexplicables y de murmullos que parecen surgir de la tierra.
Tal vez la leyenda más trágica sea la del fantasma de una niña que busca a su madre entre los escombros. Algunos médiums afirman haber contactado con ella, una pequeña que no entiende qué pasó, que solo sabe que un día estaba jugando y, al siguiente, todo era fuego y gritos. En la entrada de una iglesia, una frase resume el alma del lugar. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Quizás los jóvenes ya no ronden sus calles, pero algo más lo hace. Las almas de los miles de muertos, condenadas a repetir su final una y otra vez. Belchite no es solo un conjunto de ruinas. Es un grito congelado en el tiempo. Una herida que sangra fantasmas. Las cicatrices de la guerra son profundas, pero si creías que el eco de un conflicto era terrorífico, espera a conocer un pueblo donde el propio suelo es una herida abierta, un infierno subterráneo que lleva más de 60 años ardiendo. Antes de seguir, si estas historias te están atrapando, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros viajes a los lugares más oscuros del mundo. Número 2. Centralia, Estados Unidos. Dejamos atrás una guerra para adentrarnos en una devastación diferente, una que no fue causada por bombas, sino por un accidente absurdo que desató un cataclismo a cámara lenta. Nuestro segundo destino es Centralia, Pensilvania, un lugar que apenas existe en los mapas modernos. No es un pueblo fantasma de ruinas antiguas, es una pesadilla moderna que se está consumiendo a sí misma desde dentro. A mediados del siglo XX, Centralia era un orgulloso pueblo minero. Su vida estaba ligada al carbón de antracita que yacía bajo sus pies. Tenía más de 1000 habitantes, iglesias, escuelas y un futuro estable. Pero esas mismas venas de carbón eran su condena, una bomba de tiempo geológica. Y en mayo de 1962, llegó la chispa. La historia es una de negligencia casi ridícula. El ayuntamiento decidió limpiar el vertedero local quemando la basura. El problema fue que el vertedero estaba sobre una mina a cielo abierto mal sellada. El fuego se filtró bajo tierra y alcanzó una veta de carbón. Al principio, nadie le dio importancia. Intentaron apagarlo, pero fue inútil. Durante años, la vida en Centralia continuó mientras el infierno ardía bajo sus pies. Los residentes se acostumbraron al olor a azufre y a pequeñas columnas de humo que salían de sus patios. Pero el monstruo crecía. La verdadera alarma saltó en 1981, cuando un niño de 12 años, Todd Domboski, casi fue tragado por un sumidero de 45 metros que se abrió de repente en su patio. Se salvó por los pelos al aferrarse a una raíz. Fue la gota que colmó el vaso. El gobierno federal intervino, determinando que el fuego era imposible de extinguir y que los gases tóxicos hacían el pueblo inhabitable. En 1984, el Congreso asignó $42 millones para reubicar a casi todos los residentes. El pueblo fue oficialmente borrado del mapa. En 2002, hasta su código postal fue revocado. Hoy, Centralia es un paisaje apocalíptico. El asfalto de las carreteras está agrietado, caliente al tacto, y de las fisuras emana un vapor sulfuroso. Es el aliento tóxico del incendio que, según los expertos, podría seguir ardiendo durante otros 250 años. Caminar por Centralia es peligroso. El suelo puede colapsar y el aire está envenenado. La mayoría de los edificios fueron demolidos. Solo quedan unas pocas casas y un par de cementerios extrañamente intactos. Y claro, un lugar así tiene sus propias leyendas. Se dice que Centralia se ha convertido en un portal para entidades oscuras. La leyenda más persistente habla de sombras errantes vistas en la Graffiti Highway, un tramo cerrado de la antigua Ruta 61. Visitantes afirman ver figuras humanoides oscuras moviéndose entre el vapor, antes de disolverse en el humo. Otra historia se centra en los coros fantasmales que supuestamente se escuchan en noches de niebla, procedentes de las iglesias demolidas. No son cantos celestiales, sino lamentos discordantes. Los cementerios también son focos de actividad paranormal, con lápidas anormalmente frías al tacto y apariciones de figuras vestidas como mineros del siglo XIX. Centralia fue la inspiración directa para la estética de la película Silent Hill. Pero la realidad es más aterradora. El verdadero fantasma es el propio pueblo, una sombra humeante de lo que fue. Un lugar donde las calles no llevan a ninguna parte y la tierra bajo tus pies es un horno crematorio que nunca se apaga. Número 1. Nagoro, Japón. Hemos oído los ecos de la guerra y caminado sobre fuego. Pero nuestro número 1 nos lleva a un terror completamente distinto. No es de gritos, sino de silencio,
quietud y una tristeza tan profunda que se ha manifestado de la forma más perturbadora. Viajamos a un valle remoto en Japón, a un lugar llamado Nagoro, el Valle de los Muñecos. Aquí no encontrarás fantasmas violentos. Encontrarás algo peor: el reemplazo de los muertos. Nagoro no fue abandonado por una catástrofe, sino por la despoblación que afecta a tantas zonas rurales de Japón. Hace décadas, era una comunidad vibrante, pero los jóvenes emigraron a las ciudades y los mayores fallecieron, reduciendo la población a apenas unas pocas docenas de personas. La extraña transformación de Nagoro comenzó con una mujer, Ayano Tsukimi. Regresó a principios de la década de 2000 para cuidar de su padre y encontró un pueblo poblado solo por recuerdos. Un día, para ahuyentar a los pájaros, hizo un espantapájaros a semejanza de su padre. El resultado fue tan realista que sus vecinos lo saludaban. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Ayano. Si un muñeco podía representar a su padre, ¿por qué no podría traer de vuelta a todos los que se habían ido? Así comenzó su triste y macabra misión. Empezó a crear muñecos de trapo de tamaño real, uno por cada persona que había muerto o abandonado Nagoro. Su proceso es meticuloso. Los viste con la ropa real de la persona a la que representan. Cada muñeco es un recipiente de memoria. Lo que hace que Nagoro sea tan aterrador no son los muñecos en sí, sino dónde están. Ayano los coloca por todo el pueblo, en los lugares exactos donde sus contrapartes humanas solían estar, congelados en su vida cotidiana. Imagina llegar a Nagoro. Ves a un grupo de personas esperando en la parada del autobús, pero son muñecos. Ves figuras sentadas en bancos, a un obrero apoyado en una barandilla, a un pescador con su caña sobre el río. Hay granjeros en los campos y parejas de ancianos en los porches de sus casas. Pero el epicentro del horror es la escuela local. Cerró en 2012 por falta de alumnos, y Ayano la ha repoblado. Las aulas están llenas de niños en sus pupitres y un profesor impartiendo una lección eterna. Es una necrópolis de la infancia. La atmósfera es asfixiante. Los muñecos superan a los humanos en más de 10-1. ¿Cómo será despertar y ver al fantasma de tela de tu vecino fallecido sentado en un banco? El terror de Nagoro es psicológico. Es la ausencia hecha visible. Cada muñeco es un grito silencioso contra el olvido. Ayano dice que los hace para combatir la soledad. Para un extraño, el efecto es el contrario. Es un pueblo donde los muertos se niegan a irse, reemplazados por avatares silenciosos y vigilantes. Los visitantes hablan de una abrumadora sensación de ser observados. Desde cada ventana y cada esquina, un par de ojos de botón te miran fijamente. Han surgido leyendas de que por la noche los espíritus de los muertos habitan los muñecos, y que estos cambian de posición cuando nadie mira. Nagoro es el pueblo fantasma más aterrador porque desafía nuestra idea de la muerte. Belchite está lleno de ecos de dolor. Centralia es un infierno visible. Pero Nagoro es un purgatorio silencioso. No están ahí para asustar, y eso es lo que los hace tan terroríficos. Son un monumento a la soledad, un ejército de espectros de algodón que te obligan a enfrentar una pregunta inquietante. ¿Qué es más aterrador, un lugar lleno de fantasmas o un lugar donde los vivos se niegan a dejarlos ir? Las paredes de Belchite cuentan en voz baja los horrores de la guerra. El suelo de Centralia exhala el aliento de un fuego que no morirá. Y las calles de Nagoro están pobladas por los silenciosos centinelas del olvido. Estos lugares nos recuerdan una verdad incómoda. Un lugar nunca queda realmente vacío. Las historias, las emociones y las almas perdidas permanecen, esperando. No están vacíos, solo aguardan. La pregunta es, ¿te atreverías a escucharlos? Déjanos en los comentarios cuál de estos 3 pueblos te ha parecido más aterrador y por qué. ¿Visitarías alguno si tuvieras la oportunidad? Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.